Del libro del Génesis. José era el preferido de su padre Israel, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquem con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben estar con los rebaños en Siquem. Ven que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde muy lejos. Antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el de los sueños. Vamos a matarlo y a echarlo a un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus hermanos, dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derramen sangre, échenlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongan las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas, lo cogieron y lo echaron en un pozo vacío, sin agua, y se sentaron a comer. Levantando la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pondremos nuestras manos en él, al fin que es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron, y al pasar unos comerciantes madianitas, tiraron a su hermano, lo sacaron del pozo y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas. Estos se lo llevaron a Egipto. Palabra de Dios. Recuerda las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hombre sobre aquella tierra, cortando el sustento del pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción. Y la palabra del Señor lo acreditó. El rey lo mandó desatar, el señor del pueblo le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones. Recuerda las maravillas que hizo el Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último le mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia.
y agarrándolo, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús le dice, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso les digo, que se les quitará a ustedes el reino de Dios, y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenían por profeta. Palabra del Señor. Los soñadores fastidian en la historia. Se hacen fastidiosos, insoportables, levantan envidias. Ese es el caso de muchos. José es uno de los prototipos prefigurativos de Jesús, que va a causar fastidio al mundo religioso de su época, a sus coterráneos y cohermanos de religión y fe judía. José fue fastidio para sus hermanos de sangre. Por eso decidieron venderlo. Es que el que sueña y piensa en voz alta, igualdades, fraternidades, estorba. Y entonces hay que hacerlo desaparecer. Los hijos de Jacob hicieron desaparecer a José. El pueblo de Israel, en sus religiosos, hará desaparecer a Jesús. La sociedad nuestra contemporánea ha hecho desaparecer hombres que han querido una justicia social igualitaria. El beato Óscar Romero, por ejemplo. El pastor protestante Martin Luther King, que deseaba un mundo fraterno, sin privilegios, libre de todo racismo, donde todos nos tratáramos por igual. ¿Sí? Los soñadores no sirven a la sociedad, resultan molestos y por eso no hay que hacerles caso, hay que dejarlos hablando solos. Pero tenemos que tener presente un detalle, que ningún sueño ni ningún problema se hace realidad ni se resuelve si permanecemos inactivos. Ante un problema tenemos que actuar. El permanecer con los brazos cruzados no nos lleva a ningún lugar. Y donde quiera que se quiera realizar algo nuevo, una reforma, una construcción, se levanta polvo. Los amantes de la tradición y de lo fijo no admiten nada. Así se construya un templo, se van a levantar polvaredas. Y va a haber mucho quien proteste. Y van a denegar y van a decir que en ese lugar no, que más allá. Pon otra cosa. Y al que vaya a construir le tienen hasta miedo. Pero no construyas un hospital, un hospicio para albergar huérfanos y desprotegidos. Ya vas a ver cómo te critican y cómo te ponen problema. Eso es el mundo. El evangelio de hoy es muy claro y muy diciente. Ni siquiera al hijo del dueño de la viña se le va a respetar su vida. El evangelista nos presenta en este día precisamente esa alegoría de la viña tan usada por los profetas. Recordemos que Mateo siempre va a acudir a Isaías. Y en este caso, en el trasfondo está también Oseas, Jeremías y Ezequiel. Pero es que Dios ha mirado siempre el mundo como su viña y ha querido enviarle siempre quien la cuide y quien le haga entender al hombre cuánto lo ama a Dios y cómo ha de responder ante ese amor. Cada uno de nosotros es una viña de Dios. Somos objeto de su amor.
de su desvelo, de sus cuidados. Dios no se cansa de cuidar la humanidad, pero la humanidad no responde. Cuando se aparece con amor, se responde con odio. Y cuando se viene predicando la vida, se le asesina. Háblese hoy del respeto a la vida. ¿Y cuántos hay que contestan contra ello? Pero en cambio, háblese de otras cosas. Y todo el mundo aplaude y apoya. Necesitamos pues entender que Jesús es el Hijo del dueño de la viña y que ha venido para realizar la obra de la salvación, pero aún a ese no lo aceptan, lo rechazan. Como nos lo dice Juan en su prólogo, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Matemos al hijo del dueño de la viña y nos quedamos con ella. El hombre ha querido ser dueño de sí mismo y del mundo y jamás lo podrá ser. Jamás. El único dueño es Dios. Recordemos pues hoy todas las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, todo lo que ha hecho para salvarnos. Respondamos. Finalicemos esta semana respondiendo a las maravillas de Dios en este tiempo de Cuaresma. No envidiemos, antes seamos soñadores de un mundo mejor. No asesinemos, no ahoguemos, no nos hagamos los sordos ante las palabras del Señor, el dueño de la viña. Recibamos al Hijo del dueño de la viña y dejemos que nos pode para que demos más fruto todavía. Y recordemos siempre que Dios ha hecho maravillas con nosotros y no podemos olvidar toda la historia y en especial su muerte y resurrección por amor a nosotros. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, deseándoles un feliz fin de semana.